Damos gracias a Dios y a usted porque ya hemos superado los 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios. Lo invitamos a seguir compartiendo estos devocionales con sus familiares y amigos. A continuación, el devocional del día de hoy. Todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esto es un eslogan de fe. Si analizamos cada palabra, veremos la extraordinaria dimensión del significado espiritual que conlleva. Veamos la palabra todo. Abarca una totalidad. De ninguna manera nada se escapa a esta palabra. La usamos para referirnos a un todo, cuando no hay nada fuera de esto. Pues cuando decimos todo lo puedo, significa que no existe nada en la vida que no logremos con el inmenso amor de Cristo. Cuando seguimos hurgando a través del profundo significado, entendemos que lo puedo es que vale la pena saber que nada en este mundo es imposible cuando tenemos la gracia de nuestro Jesús. No hay tempestad que no podamos atravesar. No hay obstáculo de acero que no podamos derribar. No hay enfermedad que no podamos enfrentar. Porque como reza la frase, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay momentos en la vida en los que ya sentimos no poder más y surgen preguntas. El porqué de tantas adversidades y pocas opciones de encontrar soluciones. Y nuevamente vuelve el desánimo y en ocasiones con el deseo de mejor morir. Pero entre tantos pensamientos negativos, una promesa retumba nuevamente en nuestra memoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando vemos todo a nuestro alrededor y hay personas con muchas más dificultades y a pesar de todas nuestras fallas notamos que Dios ha sido infinitamente bueno con nosotros. Aunque seamos imperfectos, Dios siempre está dispuesto a cuidarnos y protegernos. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por todas las cosas que me permites vivir. Solo quiero ser dependiente de ti. Ayúdame en todos los momentos y etapas de mi vida para hacer tu voluntad y amarte. Gracias, mi buen Padre, porque tú colocas en mi corazón paz. Gracias porque en medio de pruebas y tristezas, tú estás para animarme y para levantarme. Y gracias porque en Cristo Jesús yo tengo la victoria, porque el Señor Jesucristo venció al mundo. Hoy recibe gloria y alabanza de mi corazón. Te entrego, Señor, todo mi ser en adoración a ti y te doy gracias por un nuevo día de vida que me regalas, por la salud, por la familia, por todas las bendiciones, por tu bondad, por tu gracia, por tu favor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, coloco este día en tus manos y te pido que me permitas vivirlo para honrarte, para glorificarte y para colocar siempre todo en tu presencia y pedir tu bendición y pedir tu gracia y tu favor. Gracias por tus maravillas, gracias por el gozo de tu espíritu y gracias por el privilegio de ser tu hijo. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el Evangelio de Marcos el capítulo 7 del versículo 14 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 18. Y nos dice así la palabra de Dios en NTV, Nueva Traducción Viviente. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itai, de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas, yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron, no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiará nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan.
usted vale por 10.000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad, mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey le dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esa orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20.000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1.000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriera quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras, y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. David hace duelo por la muerte de Absalón. Después Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le preguntó Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: si está solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: allí viene otro. El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaas le gritó al rey: todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo: alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes
que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaaz, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí, le dijo el rey, y Ahimaaz se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corren con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Mientras subía, clamaba: oh, mi hijo Absalón, hijo mío, Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, mi hijo mío. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leemos Daniel en el capítulo 11 y miraremos del versículo 21 en adelante. Y lo haremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. De improviso invadirá los lugares más ricos del territorio, luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará poco tiempo. Entonces se armará de valor y levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano porque habrán intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota, sus ejércitos será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente. Pero esto no cambiará nada, porque el fin llegará a la hora señalada. El rey del norte entonces regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrán en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturarán con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, los encarcelarán y les robarán. Durante esas persecuciones recibirá poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esta manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán, se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. El rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses.
El éxito la acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pero lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar, rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y los engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará a las fortalezas más recientes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carro de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom, la mayor parte de Amón, escaparán de sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte, y saldrá con furia a destruir y a aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso Monte Santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales, pero mientras esté allí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.